Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un tiempo maravilloso y que este nuevo año les esté trayendo muchísimas alegrías. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que, créanme, los va a sorprender. Vamos a hablar de un deseo de año nuevo, pero no de uno cualquiera, sino de uno muy especial, el deseo de año nuevo de Demet Özdemir. Sí, la talentosa actriz turca que todos conocemos y admiramos. Acompáñenme en este recorrido para descubrir qué es lo que Demet ha pedido para este nuevo ciclo, porque les aseguro que tiene un toque inesperado. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Un clic es suficiente y nos apoyan un montón. Ahora sí, ¿están listos para desvelar el deseo de año nuevo de Demet Özdemir? Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir es una figura pública que genera mucho interés, no solo por su carrera actoral, sino también por su vida personal, sus proyectos y por supuesto, sus aspiraciones. Cada inicio de año es un momento de reflexión y de hacer propósitos, y cuando una celebridad del calibre de Demet comparte sus deseos, el público tiende a fijarse. Lo interesante de esto es que a menudo, esperamos cosas muy convencionales de las celebridades, éxito profesional, viajes, quizás alguna meta personal relacionada con el bienestar. Pero lo de Demet, créanme, va por un camino diferente y eso es lo que lo hace tan intrigante. Para entender el contexto, recordemos que Demet Özdemir ha tenido un año increíblemente exitoso. Sus proyectos siguen cautivando a audiencias en Turquía y a nivel internacional. Hemos visto su evolución como actriz, su carisma en cada papel y su conexión con los fans. Y es precisamente por toda esta trayectoria que sus seguidores están siempre expectantes ante cualquier declaración o gesto que comparta. Cuando se acerca el año nuevo, las redes sociales y los medios de comunicación turcos suelen estar llenos de anticipación sobre lo que las estrellas pedirán o desearán. Y este año el deseo de Demet Özdemir se ha convertido en un tema de conversación que ha capturado la atención de muchos y la razón es que no es lo que la mayoría esperaría. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Demet siempre ha mostrado una faceta muy auténtica. No es alguien que suela seguir las tendencias ciegamente, ni que se conforme con lo común. Ella parece tener una visión clara de lo que quiere en la vida, y eso se refleja en sus decisiones profesionales y, al parecer, también en sus deseos más personales. Entonces, ¿cuál es este deseo sorprendente? Pues, resulta que Demet Özdemir ha expresado que su principal deseo para este nuevo año es dedicar más tiempo a la naturaleza y a la conexión con ella. Así es, lo han oído bien. En lugar de pedir un nuevo papel protagónico, un contrato millonario o un viaje exótico a un destino de moda, Demet ha manifestado su profundo anhelo de pasar más tiempo al aire libre, de reconectar con la tierra, con los árboles, con el aire fresco. Parece que en medio de su ajetreada vida profesional, llena de rodajes, eventos y compromisos, ha sentido una llamada interior, una necesidad de desacelerar, de buscar la calma y la renovación que solo la naturaleza puede ofrecer. ¿Y por qué esto es sorprendente? Bueno, como mencioné antes, en un mundo donde el éxito a menudo se mide por logros materiales, por la visibilidad y por un ritmo de vida frenético, un deseo como este puede parecer inusual. Muchas personas desearían tener más fama, más dinero, más lujos. Pero Demet, con su humildad y su profundidad, nos muestra que hay otras formas de enriquecer la vida, formas que van más allá de lo superficial. Este deseo refleja una apreciación por las cosas simples, por los placeres genuinos que nos reconectan con nuestra esencia. Imaginen a Demet, lejos de los flashes y las cámaras, caminando por un bosque, sintiendo el aroma de las flores, escuchando el canto de los pájaros. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos abrumados por el estrés, por la rutina, por las demandas del mundo moderno? Y sin embargo, ¿cuántas veces nos permitimos ese respiro, esa pausa para reconectar con lo que realmente importa? La naturaleza tiene un poder terapéutico innegable. Nos ayuda a reducir el estrés, a mejorar nuestro estado de ánimo, a aumentar nuestra creatividad e incluso a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Demet, al desear esto, no solo está pidiendo un capricho personal, sino que está abriendo una puerta a la reflexión para todos nosotros. Nos está recordando que el verdadero bienestar no siempre se encuentra en la acumulación de bienes o en la constante actividad, sino en la conexión con nuestro entorno y con nosotros mismos. Este deseo también puede
Interpretarse como un acto de autocuidado. En una industria que a menudo exige mucho a sus artistas, tanto física como emocionalmente, priorizar la salud mental y el bienestar a través de actividades sanas y reconfortantes es fundamental. The Met nos está demostrando que cuidar de uno mismo es tan importante, si no más, que cualquier logro profesional. Y la naturaleza es, sin duda, una de las mejores formas de hacerlo. Además, este deseo puede tener un componente ecológico implícito. Al querer pasar más tiempo en la naturaleza, es probable que también surja un deseo aún mayor de protegerla, de ser más conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente. Es un deseo que, aunque personal, puede tener resonancias mucho más amplias y positivas. Han surgido muchas especulaciones y comentarios en las redes sociales sobre este deseo. Algunos lo han elogiado como un signo de madurez y sabiduría, mientras que otros quizás se han sorprendido y esperado algo más convencional, de una estrella de su calibre. Pero creo que esa es precisamente la belleza de ello. Rompe las expectativas y nos obliga a pensar fuera de la caja. ¿Cómo creen que The Met planea integrar este deseo en su vida? Quizás planea escapadas de fin de semana a zonas rurales. Empezará a practicar algún deporte al aire libre como senderismo o yoga en la montaña. O tal vez se unirá a alguna iniciativa de conservación ambiental. Las posibilidades son muchas y cada una de ellas suena maravillosa. Lo importante aquí es el mensaje subyacente. En un mundo cada vez más digitalizado y acelerado, la necesidad de desconectar y reconectar con la simplicidad y la belleza de la naturaleza es más importante que nunca. The Met of the Mere, con este deseo tan genuino y terrenal, nos está dando un ejemplo inspirador. Nos muestra que el éxito y la felicidad pueden tener muchas formas, y que a veces, las metas más valiosas son aquellas que nos nutren el alma y nos devuelven a lo esencial. Este deseo nos invita a todos a hacer nuestra propia lista de deseos para el año nuevo, pero quizás con un enfoque diferente. En lugar de solo pensar en lo que queremos tener, podríamos pensar en lo que queremos sentir, en lo que necesitamos para estar bien. Y quizás, solo quizás, la naturaleza pueda jugar un papel mucho más importante en nuestras vidas de lo que pensamos. Así que, en resumen, el deseo de año nuevo de The Met of the Mere es una invitación a la reflexión. Es un recordatorio de la importancia de la conexión con la naturaleza, del autocuidado y de la apreciación por las cosas simples de la vida. Ha sorprendido a muchos porque rompe con las expectativas convencionales de lo que una celebridad desearía, pero precisamente por eso, es un deseo que resuena profundamente y nos deja pensando. Nos enseña que el verdadero éxito se encuentra en la armonía y el equilibrio, y que a veces, la respuesta a nuestras necesidades más profundas está esperando en el mundo natural que nos rodea. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y por descubrir junto a nosotros este sorprendente deseo de año nuevo de The Met of the Mere. Espero que les haya resultado tan inspirador como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido este deseo? ¿Planean ustedes también pasar más tiempo en la naturaleza este año? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus pensamientos y sus experiencias. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.